Lo primero que tenemos que hacer aquí, por lo que vemos es que no tenemos ángulos o relaciones de la inclinación de la pendiente de cada uno de los elementos, y es lo primero que tenemos que lograr para luego proceder a encontrar las fuerzas. Entonces, empecemos por uno. Vamos a colocar acá este ángulo entre AB, AC, vamos a llamarlo alfa, igual que es el mismo ángulo proyectado con la horizontal de BD y de DF, todos ellos son alfa. Así que nuestro primer paso aquí, vamos a determinar, vamos a escribir acá, determinamos los ángulos, ¿correcto? Entonces, alfa. Y tenemos para hallar alfa, bueno, hay que buscar una relación. Tenemos todo este ángulo, podemos trabajar entre A y F, ¿no? Entre A y F, cuya horizontal debe valer 1,6 más 1,6 más 1,6 y de altura es 2,4. Entonces, planteamos esta idea, algo así, ¿correcto? Este ángulo tiene altura 2,4 metros, tiene horizontal 1,6 por 3, estamos hablando de 3 por 6, 18, 4,8, ¿no? Estamos hablando de entre el punto A y el punto F, donde esto es alfa. Podemos encontrar el ángulo o podemos encontrar su relación, o sea, digámoslo así, a través de su hipotenusa. Vamos a encontrar primero su hipotenusa. Suele ser más preciso, así que vamos a decir que AF, la distancia AF es la raíz cuadrada de 2,4 al cuadrado más 4,8 al cuadrado. Les pido que busquemos en nuestra calculadora para que me den el valor. 5.367. Ya, y sin raíz, o en raíz, perdón, me explico, ¿no? ¿Raíz de cuánto es? Ah, Lo que pasa es que 367 me parece que ha sido ahí redondeado, ¿no? sí, Sí, redondeado. sí. Con raíz, ¿cuánto es? ¿Raíz de cuánto es? Acá. He metido la calculadora 2.4 al cuadrado más 4,8 y eso es lo que me sale. 5.367. 5.3665. Ya. Sí, lo que pasa es que con la finalidad de poder establecer, en vez de seno de alfa, coseno de alfa, sino sus proporcionalidades, 4,8 sobre, ¿no? La idea era trabajar Dentro con, de la raíz, claro, la expresión en raíz, 28.8. ¿no? O sea, decía aquí, Sin 2,4, hallar la raíz sería 28.8. raíz de 28,8, ¿sí? Sí, Bien. Mm, vale, vamos a poner aquí. Claro, la lógica es trabajar sobre una relación, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a ver cuál de las dos opciones nos da mejor. Entonces tenemos la tangente inversa de la menos 1 de 2,4 entre 4,8. ¿Qué ángulo nos da? 26.56. 156. Ya, grados. Ya, vamos a ver. Entonces tenemos el primer ángulo. ¿Qué otro ángulo es necesario?
necesitamos hallar un ángulo. Vamos a hallar este de acá. Vamos a ponerlo con azul. Vamos a llamarle a este beta. Entonces, vamos a seguir aquí beta, que resulta de este triángulo de acá. Me falta esta altura, sí, 0,9. Entonces vamos a pasarlo. Y vamos a poner entre C y H. Tenemos una horizontal de 1,8 por 2 es 3,6 y de altura 0,9. ¿Listo? Este es nuestro beta. Vamos a corregir acá, 0,9. Vamos a hallar los dos factores. Primero nuestra hipotenusa. Sí, no me queda claro cuál de las dos opciones es la más útil. Siempre trabajar con ángulos pierde precisión, aunque no es problema, al final se halla el ángulo, ¿no? Hicimos 3,6 al cuadrado más 0,9 al cuadrado. ¿Cuánto nos sale ahí en raíz? Raíz de 13.77. 13 raíz de 13,77. Sí. ¿Correcto? Y el ángulo beta sería tangente inversa de 0,9 entre 3,6. ¿Cuánto es esto? 14.036. 14,036, ¿no? 36. Sí. 14,04. Trabajo con dos decimales. ¿Listo? Me faltan más ángulos, es decir, el nodo A ya podría ser resuelto, pues tengo alfa. Para el nodo B tengo este lado, me falta este ángulo, este de acá. Entonces vamos por este lado. Y me falta el ángulo. A ver, tengo B con horizontal, necesito el BC. BC. Este ángulo de aquí. Alfa, beta, gamma. ¿Cómo hallamos ese ángulo? Necesitamos catetos de un triángulo formado. A ver, toda esta distancia es 2,4 AC y AB, perdón, y AB es 1,6. Entonces esa diferencia, 2,4 menos 1,6, me da la distancia horizontal. Vamos a colocarlo acá. Entonces decimos, bajamos aquí. Vamos a ver el ángulo gamma. Decimos, es un ángulo pequeño acá, donde nuestros valores son BC y C, y donde nuestra horizontal, que la tenemos clara, resulta de la resta, ¿no? De 2,4 menos 1,6. Está refiriendo a esto. Proyecto esta línea acá, ¿no? Donde esta cantidad es 1,6
La horizontal es esta de acá. ¿Cuánto es? 2,4 menos 1,6. ¿Cuánto nos da? 0,8. 8. Perfecto. Vamos con una. Vamos con la altura. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la altura? ¿Será 0,9? No, ¿no? ¿Qué dicen? Pareciera, pero no es, ¿no? No es la misma línea. Sí, pareciera que esa altura fuese 0,9 como la anterior, pero no lo es. ¿Qué podemos hacer? Trabajar, digamos que el término congruencia de triángulos, creo que es. Es decir, vamos a trazar sobre esta línea. Bueno, un detalle. Antes de, ¿no? Siempre yo apunto el tema de procedimientos. Esto ha salido de la diferencia de 2,4. Ahí mismo también se podía trabajar, pero bueno, ¿no? Licenciado, sería 0,4. A ver, espera. Sí, a ver, anoto esto. Esto es 2,4 menos 1,6. 0,4. Creo que no. Miren, aquí les doy un alcance. Miren esta línea A, B, D, F, ¿ya? Hemos visto que horizontalmente, la componente horizontal de AB es 1,6, DBD es 1,6 y DF es 1,6. Es decir, AB, BD y DF están espaciadas horizontalmente en la misma proporción. Por congruencia de un triángulo rectángulo, quiere decir que de altura, AB, BD y DF también tienen la misma altura, ¿no es cierto? Ya que tienen o sea, como tienen A, B, D, F la misma inclinación, su horizontal y está dividida su horizontal en la misma proporción, su vertical también es la misma. ¿Y cuál es la vertical total de AF? 2,4. ¿Sí? Entonces hay que dividir 2,4 ¿entre cuánto? 3. 3. ¿Se acuerdan congruencia de triángulos? A ver, le explico así en esta línea, ¿no? Tengo un triángulo. Así, miren. Vamos a trazar líneas acá. Tengo un triángulo dividido en 1, 2, 3 partes. ¿No? Así. Yo tengo un triángulo aquí y divido. Vamos a terminar el triángulo. Aquí. Simetría, ¿no? Y divido verticalmente, ¿no? En la misma distancia. Cada uno tiene 3 cuadraditos de horizontal. ¿Qué es lo que ocurre? Que de vertical también tienen la misma proporcionalidad, 2 cuadraditos, ¿no? Están aquí espaciados. Si tienen, o sea, si tienen el mismo X, digamos así, ¿no? Y tienen la misma pendiente, por lo tanto tienen el mismo Y. ¿Sí? Entonces, tengo la altura total, por lo tanto, esta altura es 2,4. 2. Cada uno de estos suman en total 2,4. 2,4 entre 3, ¿cuánto es? 0,8. 0,8. Cada una tiene 0,8 porque sale 2,4. Y aquí, por supuesto, tenían cada uno 1,6 y 1,6. También podíamos haber determinado su altura ya que teníamos alfa y teníamos la horizontal de cada una. Podíamos haber determinado la altura de cada una, ¿no? La horizontal, ¿no? Hipotenusa por el coseno de alfa, ¿no? O por el seno de alfa, perdón, y dividíamos entre la hipotenusa de cada uno, sí, salía también la componente. Entonces me queda que cada punto A, B,
D y F está determinado. Ah, no quería eso, solo quería la altura aquí, BD. Entonces esta es 0,8. También, ¿no? Es esta misma altura la que busco. Entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro, ¿no? Es 0,8. La altura de esta de acá. Sí. 0,8. Vamos a ponerle así. Es 0,8. Ya está, esto es un ángulo de 45 grados. Así que, ¿dónde estaba gamma? Ah, perdón, gamma estaba aquí. Ah, bueno, eso es solo un formalismo porque sabemos que es 45 grados. No hace falta hallar nada más. Y todo es 45, por supuesto. Entonces, aquí ya, hablando del método de nodos, o sea, hallo reacción en AX a Y, en KY, las puedo hallar por las alturas. Puedo hallar después segunda parte, el nodo A voy a tener 1, 2, 3 componentes de senos. Después me puedo ir al nodo B, porque ya tengo la inclinación de AB y de BD, y la de BC también, que es 45. Ya puedo hacer esto. ¿Puedo ir a C? No, en C tengo 1, 2, me falta este ángulo de acá. ¿No es cierto? El de CD. Entonces vamos a agrandar. No sé si me están captando la idea, ¿no? Si tengo los ángulos, el resto va rápido. Entonces, voy a invertir la mayor parte de mi tiempo en sacar todos esos ángulos porque ya vi en mi mente que ya puedo hacer el nodo A, el nodo B, el nodo C. Puedo hallar esta barra, esta, pero esta de aquí, de CD, no. Todavía no la puedo determinar. O sea, esta de acá. ¿Podríamos hacerlo por ley de senos y encontrar los ángulos internos? Quizás sí. Un poco más engorroso. Me parece siempre mejor con la horizontal. Porque por una método, a ver, vamos a ponerle a este cualquier símbolo, sigma, no sé. Entonces, basta con hallar la componente, en el rojo, la componente horizontal, ya tenemos idea de cómo hacerlo, y la componente vertical ya está clara ya. ¿Sí? Esta componente horizontal, vamos a escribirla para que se vea parte afuera, simplemente. ¿Y me entienden? Espero que me estén entendiendo la idea. La idea es encontrar los ángulos porque el resto es posible, se puede. Vamos a hallar el ángulo que le hemos llamado sigma. Ya. Voy a poner acá sigma. Ya. Y vamos a trazar una línea. Vamos a trazar la línea CD. Más o menos así. D y C. Ya. Y esta distancia, esta de aquí, a ver quién me ayuda con la proposición. ¿Cuánto es esto? ¿Cómo planteo esta posición de acá? ¿Qué distancia es esta? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuánto sale aquí? ¿Qué cosa es lo que debo restar o sumar? Sería 3.2 menos 2.4. O sea, esto de acá, ¿no es Sí, cierto? lo de arriba, menos lo Menos. 2.4. Correcto, muy bien, Rodrigo. 3.2, toda esta distancia menos esto. Correcto. Ahí está el detalle. Entonces, vamos acá. Esto es 3,2 menos 2,4.
¿Y eso es cuánto? Punto 8. 0.8. Ya está. Perfecto. La altura, observen la altura, es la altura de CD. Si la altura vertical de AB era, ¿cuánto? 0,8, ¿no? Hasta Punto de 6. 1.6. 1.6, claro, ahí está. Ahí justo aparece, ¿no? 1.6. Ya está. Entonces esto es sigma. Y sigma me va a servir porque por componentes siempre sacamos componentes con la horizontal o la vertical. Entonces, entonces vamos a ver. Creo que a estas alturas sacamos los ángulos nada más, ¿no? Me parece que si hubiéramos tenido componentes, digamos, más o menos en entero o en fracción, pero precisa, pues hubiera dado mejor. Creo que con los ángulos va a bastar. La gente, además que el procedimiento no se invalida, ¿no? Solo quería ser un poco más preciso. Entonces, de 1,6 sobre 0,8. ¿Cuánto es esto? 63. 63.43. Muy bien. Si me están entendiendo la idea, creo que sí, ya le agarraron el hilo. Quizás en el examen lo más fastidioso es esto, ¿no? O sea, ¿cómo sale? Por acá me decía, ¿cómo saco estos ángulos? Ah, hasta aquí todo todavía está, ¿no? Todavía se puede ver. Entonces, en teoría ya tengo este ángulo sigma, entonces puedo hallar el nodo A, nodo B, ya está, el nodo C también lo puedo hallar. Para el nodo D me falta este ángulo. Acá la cosa se pone fea. A ver, vamos a poner este ángulo. Tenemos, ojo que CD, y si tengo sigma, trazo una línea horizontal acá y acá también está sigma, ¿no? Obvio que es por componentes. ¿Ya? No se hagan problemas aquí. Esto es este ángulo también es sigma porque es el opuesto, ¿no? ¿Sí? Es este mismo. El problema, o sea, esta barra ya está, esta también, me falta esta de acá. Phi. Ya, eso implica que debo trabajar, un poquito, este triángulo de aquí. ¿Listo? Ajá. A ver, la cosa se pone sabrosa. Vamos a ver. ¿Qué decimos acá? Necesito la horizontal. ¿Saben coger un poquito? La horizontal. Necesito este per tramo. ¿Qué ven ustedes? Hasta el punto E es toda esta suma. 2,4 más 1,8. Y le tengo que quitar esto de acá, ¿no? O sea, tengo que hacer esto. Todo esto de acá hasta E y quitarle este de acá. Me va a quedar este tramo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo vieron? Este tramito de acá es 2,4 más 1,8 menos un 1,6 más 1,6. 1. ¿Está bien? Ya, lo voy a dibujar y ustedes me dicen, creo que ya está claro ahí. Vamos a poner acá, vamos a aprovechar nuestros espacios y vamos a poner este triangulito acá. Uno dirá, bueno, pues estamos perdiendo mucho tiempo, sí, pero creo que eso es lo esencial, el resto es un procedimiento que digamos que se maneja, ya es bastante más obvio, ¿no? Entonces voy a sumar acá 2,4 más 1,8 menos, ¿cuánto era? 1,6 más 1,6, esto es 3,2, ¿no? ¿Cuánto nos salía? 1. 1. Ah, caramba, 1. Sí. Ahora vamos con la altura. A ver, la altura. Yo sé que la altura de D
es el doble de 1.8, de 0.8, o sea, 1,6. Toda la altura es 1,6. ¿Ya? Esta pequeña altura habría que restarle, ¿no? Toda la altura acá es 1,9 y estamos hablando del otro triángulo. ¿Qué quiere decir acá? Vamos a hacer esencialmente lo mismo que hemos hecho con el triángulo ABDF, porque también hay congruencia. Me explico. Aquí, en este triángulo, observen que el cateto en CH, ¿ya? CH es 1.8 y 1.8, están equiespaciados. Quiere decir que este punto que está al medio de la distancia horizontal también está al medio de la altura vertical. Si la altura vertical es 0,9, entonces esta distancia es 0, la mitad, pues, ¿no? 0,45. No hay que ser una gráfica grandota, ¿no? No más grande para poner. 0, sí se entiende, ¿no es cierto? Mitad, mitad, altura, mitad también, por supuesto. Entonces, si todo esto es, la altura de D es 0,8 más 0,8, o sea, 1,6, menos 0,45 es lo que yo busco. 1.15. Perfecto. Entonces voy a anotarlo. 1,6 menos 0,45. Esto es 1.15 metros. Ya está. Entonces, phi tangente inversa de 1.15 sobre 1. ¿Cuánto es esto? 48.99. 48.99. Ya, esto es 49, ya no podemos hacer más. 49. Entonces, yo tengo nodo A se resuelve, nodo B se resuelve, nodo C ya se resolvió, nodo D también porque tengo esto, 2, 3, 4, ya está. Al nodo E, que me falta en el nodo E, bueno, ya tengo, vamos a anotar acá, ese phi también está del otro lado, así que no es problema. Ese phi también está acá. Está acá phi. Ya, F. claro, este es beta también, no hay problema. Me falta el EF. Se las puse tranca en el examen, creo, ¿no? Me rayé. Entonces vamos a poner el phi, vamos a ver, sí, este símbolo sí, un tenedor, un tridente. Sí. Bien, bueno, ya creo que ya hemos agarrado el hilo. Yo creo que sí. Ya hemos capturado. Les diría honestamente que yo no es que yo tenga la solución en la cabeza ya, pero siempre parto sobre la idea de que estos ejercicios deben poderse resolver. A ver. Y la verdad es que es la primera vez que lo hago. A ver. EF. Ya necesitamos un triángulo. Vamos a ponerlo por arriba. Aquí. De acá. Este de aquí. Entonces vamos a trazar este ángulo que se llama psi. Es un tridente. Es el mismo, ¿no? Es el mismo del de abajo. Esto esta altura. Observemos aquí. La altura total es 2,4. Ya está, pues 2,4 menos 0,45, ¿no? La vertical. Ya vamos con la vertical. Está bueno el ejercicio. Dice que el profesor se rayó aquí. A ver. Así. Este es sí. Entonces decimos, está claro, ¿no? 2,4 menos 0, perdón, menos 0,45, ¿no? Estamos hablando de la altura total de F menos esta pequeña altura. ¿Cuánto nos da?
en la otra. 1,95. Y 0,6. ¿La otra 0,6? Sí, Ya, a ver si ya le agarraron el chiste. A ver, ¿cómo le han sacado 0,6? Ah, toda esta distancia La resta. menos esta de acá, ¿no? Sí. 1,6 por 3 menos 2,4 más 1,8. Ya está. Ya está. Ya, ahí sí ya ustedes lo hacen más rápido. ¿Cuánto sale aquí entonces? 0,6. 0. Punto 6. Ya, correcto. Este era 95, ¿no? Tengo la mala costumbre de escribir el 9,4. A ver. Entonces, sí, funciona con la tangente inversa de el opuesto 1,95 entre 0,6. ¿Cuánto nos sale? 72,89. 90. Sí. Ujú. El tercer dígito es ¿cuánto? 0,89 es ¿cuánto? 7. Ya, 90. 72,90. Perfecto. Con eso ya hemos barrido todo este sector. Yo creo, a ver si Magíster, podemos hacer usando solo los triángulos. O sea, los catetos y la hipotenusa, para no escribir seno. claro, sí, claro, a eso iba con esta idea, ¿no? De trazar los componentes, ¿no? Claro, si tenemos, si logramos sacar las hipotenusas, entonces, en vez de poner los ángulos, por componentes, ¿no? Por proporciones, proporcionalidades se pueden establecer con facilidad. Entonces, creo yo que si acabamos esta parte de los ángulos, me imagino que para la mayoría ya estará clara la idea de cómo procedo en lo siguiente, ¿no? Nodo a nodo, ¿no? Por lo demás es un trámite, creo yo. A ver, vamos con el otro. A ver, empecemos por este de acá, 2,4, creo que es el mismo. No, no es el mismo. Así es que vamos a buscar. Lo que quiero es, ¿saben qué? Vamos a, como ya tengo bastante rayado aquí, voy a poner hacia un costado y voy a volver a pegar. Mm. No lo puedo pegar, creo. A ver. Así. Quiero volver a pegar la figura para seguir dándome espacio y visualizar todo. Ya. Sí, me va a ayudar mucho esto para poder trabajar el otro lado. Listo. Vamos a este lado. Creo que podemos hacerlo aquí todo. Buena parte. Primero, hacemos por este de acá. Por lo que veo ya aquí en detalle, no tienen además el mismo punto, ¿no? No es la misma horizontal, ¿no? Entonces, a este ángulo lo voy a llamar A. Este de acá lo voy a llamar B. Es pequeñito, ¿no? A ver. A, B, estos dos. Y luego vamos por los siguientes, estos de acá. IJ, GJ, GH y FH. Muy bien.
Entonces, rápidamente, estamos arrumbados en este camino. Estamos hablando. Bueno, lo que hago yo al escribirlos, aunque creo que ya es obvio, simplemente es suponer la idea que estamos en el examen, ¿no? Es 1.8 por 3, ¿cuánto es? 3 por 8, 24, 5,4. Es 2,4. Este es mi ángulo A. ¿Cuánto me sale A? Tangente inversa de 2,4 entre 5,4. O como quieran, hallamos la hipotenusa también. Magister, la distancia horizontal no es 5 puntos. Correcto, sí, me estoy equivocando, ¿no? Es el es la de arriba, 1.63. es la de arriba, correcto. 1,6 por 3. 1,6 por 3, eso es. 4.8. ¿Sí? Otro punto. Ya, muy bien. 4,8. Voy a pasar una línea acá. Estoy usando la información. Magister, ¿Sí? es en el otro cateto. De abajo. Sí, tienes razón. Correcto. Estoy cruzando todo al revés. Listo. Muy bien. Claro, horizontal 4,8. Vamos a ahorrar todo. Muy bien. Este es 4,8. ¿Cierto? Y la vertical es 2,4. Ahora sí. Vamos a borrar todo esto. Y ahora sí hacemos el cálculo correcto. Listo, entonces A, cateto opuesto, 2,4 entre 4,8. ¿Ahora sí está bien? Sí. ¿Cuánto es esto? 26,57. 26,57 grados. El otro triángulo, más pequeño, es de K hasta H. Ponerlo así. Entonces, K, H. Tenemos una horizontal de 1,8 por 2, ¿no? Esto sí. 1,8 por 2 es 3,6. Y de altura, hasta la altura de H, bueno, es 0,9, ¿no? ¿O no? Sí, 0.9. Sí, Claro, sí, aquí, es 0.9. aquí tengo una ligera duda. Acá no me parecía perfectamente estar alineados, pero creo que sí. Y sí están alineados. Está bien, una pequeña ahí, 0,9. Sí, porque no tengo otra posición de referencia. Es H, sí, es la mía. Correcto. Entonces esto es 0,9. Esto es B. Y B. ¿Cuánto me sale? 0,9 entre 3,6. 14.04. 14,04.
0,04. Ya. ¿Qué nos falta? Tenemos dos ángulos. Nos faltan estas 1, 2, 3, 4 barras. Es decir, esta es la más fastidiosa por el acceso, por el tamaño, es este de acá. ¿No? Necesito trazar una horizontal. ¿Está? Este ángulo es A. Esto es A. Por supuesto. Me hace falta este ángulo de aquí. Vamos a ponerle C. ¿Correcto? Vamos a ver. Ya. Debe ser el mismo procedimiento que el anterior, solo que es una extensa muy, muy pequeña. A ver. Entonces. Claro, vamos a triangular esto. Recuerden que estamos hablando de esta posición, ¿no? ¿No? Listo, saber la altura y la horizontal. Además, creo. Tendríamos que restar 1.8, que es hasta acá, menos 1.6. ¿Están de acuerdo? 1.8 menos 1.6 para obtener la horizontal de este triangulito. Vamos a ponerla aquí al costado. Por supuesto más grande, ¿no? Estamos hablando del triángulo IJ. Y estamos hablando de restar 1.8 menos 1.6. Eso es 0,2. Corazón, estamos todavía en hora, ¿no? Perfecto. 0,2 metros. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, 1.8 menos 1.6. Ahora la altura. A ver. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo yo la altura? Sería 0.8 menos 0.45, ¿no? Por lo que dijo de la congruencia. Claro, por una congruencia, la altura es 0.9. Claro, la mitad es 0.45. Vamos aquí. Esto de acá. Esto es 0.45, obviamente, sí. 0,45 acá. Ya tenemos esa altura acá. Necesitamos a 2,4 quitarle esta altura y quitarle esta porción. ¿Cómo saco esta altura de acá? Acá también hay congruencia, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que hay congruencia? A ver, congruencia o proporcionalidad, ¿no? Esta barra FK entre barra y barra, FG, GI e IK están igualmente espaciadas, o sea, hasta dividirte 3 la barra. Así que horizontalmente tienen 1.6, 1.6, 1.6. Así que verticalmente también deben tener la misma proporcionalidad. Así que es igual que el otro caso, entonces sería 0.8, ¿no? 2.4 entre 3 sigue siendo 0.8. Así que esto de acá, aquí y aquí, por supuesto, 0,8, 0,8. Acá y aquí.
A ver, dícteme qué es lo que tengo que hacer para entrar este pedacito de acá. Ese tramo que ha quedado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué resto? Sería 0.35. 0. ¿Es la resta de quién? Quiero colocarlo para que... 0.8 menos 0.45. Ah, claro. Esta de acá que es 0.8. Perfecto, voy a anotarla acá. También esto es 0.8. Punto Perfecto. 35. Correcto, menos. Ahí está. Muy bien. Esto es 0.8 menos 0.45. Y eso me da 0.25, ¿no? Sí, Perfecto. ¿Y cuál es el ángulo que había planteado? Ese ángulo era C. Ya. Ese ángulo es este también, ¿no? C. Y es el mismo que estaba trazándolo por arriba, ¿no? He dicho C. Es lo mismo. Entonces, ahora sí. Vamos a decir que C es igual a la tangente inversa de 0,35 sobre 0,2. ¿No? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nos sale C 60.26. 60.20. 6. Listo. Ese es el más fastidioso. Me falta el G y GJ. Me faltan 3. Vamos a terminar de colocar las distancias y esto sale por defecto. Por ejemplo, este pequeño de acá, vamos a hacerlo en rojo. A ver, necesito aquí. Necesito este de acá, para lo cual hay que triangular todo esto. Para no mezclar mucho, vamos a colocarlo A, B, C, D. D. A ver, horizontal, ¿cómo hallo D? 1.8 menos... No, acá no hay congruencia. Tengo que restar todo. ¿Cómo hallo esta horizontal? No es menos 1.6 porque este punto no está igual. Tendría que sumar todo esto. 1.8 al cuadrado, o sea, 2 por 1.8, menos... ¿qué? A ver, ahí no está tan sencillo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver. 1.8. Nudo mi grabación. Entonces, hago esta horizontal. Vamos a hacer así.
Entonces digo, este es G y este es J. Entonces resto 1.6 menos 0,2, perdón, 0,2. Esta cantidad. Y eso me va a dar 1.4. Perfecto. La altura. ¿Qué debo restar? 1.15. Es decir, 0.8 más 0.8, que es 1.6, y le quito esto de acá, ¿no? 0.45, ¿no? Sí. Vamos a colocar, decimos 1.6 menos 0.45. ¿Eso me sale cuánto? 1.15. 1.15. Ya, y esto es D. Muy bien. Esta me ha costado más hacerla. D, por lo tanto, es tangente inversa. Como quieran, repito, hacerlo, pueden hallar la hipotenusa y establecer la proporcionalidad. 1.15 sobre 1.4. ¿Cuál es el ángulo D? $39.40. Listo. Y me faltan dos. Me falta este de aquí. Este de acá. Esta horizontal. ¿Cuánto es? Vamos a alargar. Punto 4. Punto 4. Se ha restado ahí. Sí. 1.8 dos veces Bueno. menos 1.6 dos veces. Obvio, sí. Está bien. Estamos hablando, restando todo esto desde atrás, ¿no? Toda esta distancia menos todo esto. Perfecto. Buena idea. ¿No es cierto? ¿Así lo hicieron en el examen? ¿Cómo les fue? Sí. Perfecto. El tiempo. Ah, sí, el tiempo. Bueno, esto hay que hacerlo con mucha calma. El resto creo que ya se arma, ¿no? Este es el... Entonces tenemos estado aquí 1.8 por 1.8, eso es 3,6 menos 3.2, ¿no? 2 por 6, 3.2. Y eso me da 0.4, entiendo, ¿no? Sí. 0.4. Y de altura, esta altura, 2 por 0.8, o sea que es 1.6. 0.7 sale. 0.6, perdón, 1.6 menos 0,9, 0. ¿no? Sí, Correcto. 0.7. Entonces, nos falta obtener el ángulo, bueno, no lo hemos nombrado. Vamos a ver, ángulo E, el mismo de acá. ¿Cuál sería el valor del ángulo? Tangente inversa de 0,7 entre 0,4. 60,26. 0,26. Y ya nos falta el último de acá. Listo. Vamos a hacerlo aquí en rojo otra vez. Para terminar esto de acá.
Ya, este de acá. Que va a ser nuestro ángulo F, no sé, bueno, no se lo confundo, una F minúscula. Ya, ya creo que esto está claro. A ver, ¿qué podemos hacer en esta cantidad? ¿Cómo llamo la horizontal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo hallo la horizontal? 1.2. 1.2, ¿qué es lo que se ha restado? 1.63 veces menos 1.82 veces. Perfecto. Claro, 3 por 1.6 menos 1.8. Correcto. Entonces, esto, vamos a anotarlo ahí, creo yo. Entonces, esto de aquí, esto es 1.8, ¿no? ¿Sí? Claro, es 1.6 menos por 3 es 3.2. No, 1.8 sale ahí, ¿no? A ver si me confirman. 1.2. Perdón, correcto. Corrijo. 1.2. Y de altura, 1.5. 1.5. ¿Qué se ha restado? Sería por la congruencia del triángulo de arriba, que sería 0.8 más la altura que tenemos en el triángulo anterior. Y también ¿Sí? puede ser 2.4 menos 0.9. También 2.4 menos 0.9. Perfecto. Y eso es, ¿qué sale ahí? 1.5. 1.5. Finalmente, aquí tenemos y escribimos esta parte de acá, que es el triángulo F. Yo no puedo hacer más. Tangente a la menos 1 de 1.5 entre 1.2. Ya. Entonces, ¿cuánto sale ahí? El ángulo es 51.34. 51,34. Ya. Entonces, listo. Esto es el ángulo F. Esto sería 1.5 y 1.2. Bien, creo que con esto, con todos los ángulos sacados, el resto se hace más sencillo. Todas las distancias ya las tenemos. Por lo tanto, lo que haríamos es colocar a X, a Y, ¿no? Primer paso, determinamos a X, a Y y KY. Tenemos las distancias, no habría problema ahí. Sumatoria de fuerzas en X, en Y, sumatoria de momentos. Luego, para hacerlo por nodos o por último por secciones también, empezamos desde un extremo. Nodo A puede ser por ley de senos porque hay 3 componentes, pero a partir del nodo B, B no. Ojo que aquí hay una consideración importante. Así, cuando hay una T formada, se dice que las dos fuerzas en AB y BD serían iguales. Serían iguales siempre y cuando solo hayan 3 fuerzas. O sea, AB, BD y BC. El problema es que aquí en B hay 2,4. Así que ya no forma esa configuración en T como alguna vez mencioné. Si no hubiese 2,4 kilonewtons, con seguridad AB y BD serían iguales porque son paralelas. Pero en este caso no se cumple esto. Tenemos 4 fuerzas. ¿Listo? Igual BD y DF no cumplen con la misma condición.
Entonces hay que trabajar por componentes, ¿no? Agarrar cada una fuerza BA, BC, por coseno, por seno de sus ángulos respectivos, sumatorio de fuerzas en X, sumatorio de fuerzas en Y, igual en C, en D, en E y en F. Hay que encontrar por componentes, porque hay más de 3 fuerzas. Igual desde el otro lado, en el nodo K, sí se puede hacer por ley de senos, pero hay 3 fuerzas, pero hacia adelante y ya tenemos 1, 2, 3. Ojo que aquí sí, GI e IK sí son iguales, porque son paralelas entre sí y hay una tercera, son solo 3 fuerzas. ¿Listo? En cambio, entre FG y GI no es garantía de que sean iguales porque hay 1, 2, 3, 4 fuerzas. ¿Listo? Solo cuando se forman una T perfecta sin ninguna otra fuerza de promedio. Aquí sí, con seguridad tienen que ser iguales. En G, no. En H, bueno, igual, 4 fuerzas por componentes y así hasta terminar. Acuérdense. ¿Listo? Muy bien. Vamos a coger un poco más la imagen. Este es el panorama previo inicial. Si bien es cierto, toma trabajo, toma tiempo. ¿Sí? Con estos ángulos determinados se puede avanzar en la siguiente etapa de la determinación, que ya es más sencillo su trabajo.